Alejandro estaba sentado en su imponente escritorio, rodeado de paredes de vidrio que ofrecían una vista deslumbrante de la Ciudad de México. La oficina reflejaba su estatus como uno de los empresarios más exitosos del país, con muebles de diseño contemporáneo y obras de arte cuidadosamente seleccionadas. Pero, a pesar de todo el lujo a su alrededor, había un profundo vacío en su corazón. Miró por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar al atardecer, pero su mente estaba lejos, atrapada en recuerdos que desearía olvidar. Recordaba el día en que tuvo que tomar la decisión que cambiaría sus vidas para siempre, en un torbellino de desesperación y confusión. Clara, su asistente, entró en la sala con una expresión preocupada, interrumpiendo sus pensamientos. «Señor Alejandro, la reunión con los inversionistas está a punto de comenzar», anunció, pero dudó al darse cuenta de que él no estaba realmente escuchando. Sus ojos estaban perdidos en la ciudad, como si esperara que, al mirar más atentamente, pudiera encontrar la respuesta a sus dudas. «Clara, ¿alguna vez te has preguntado si alguien puede perdonar un error tan grande?», murmuró Alejandro, su voz cargada de un peso que parecía insoportable. «¿Te refieres a Miguel?», preguntó Clara, sentándose en la silla opuesta a la mesa, mirándolo a los ojos con empatía. «Creo que la pregunta no es si él puede perdonarte, sino si tú puedes perdonarte a ti mismo». Alejandro suspiró, una sensación de impotencia apoderándose de él. «¿Realmente me odiaría, Clara? Tomé la decisión equivocada y ahora no sé cómo lidiar con eso. No se trata de odio, sino de dolor. Él puede estar lidiando con sus propios demonios», respondió Clara, firme pero gentil, intentando traer a su jefe de vuelta a la realidad. «Necesitas enfrentar esto, Alejandro. Puede que aún tenga un lugar para ti en su vida, pero eso depende de cómo actúes ahora». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Miguel estaba sentado en un café modesto, rodeado de libros y anotaciones, sumergido en su trabajo. El ambiente a su alrededor era agitado, pero él se sentía en paz, absorbido por la creación de su aplicación revolucionaria, un proyecto que prometía conectar a huérfanos con sus familias biológicas. Para Miguel, era más que una idea de negocios. Era una búsqueda de respuestas, un intento de entender su propia historia. «Roberto, esta aplicación puede cambiar vidas. Cada niño merece saber de dónde viene, incluso si la verdad duele», dijo Miguel, su voz cargada de pasión. Miró a su amigo con intensidad, decidido a hacer la diferencia. Roberto, quien siempre había sido su mayor apoyo, se inclinó hacia adelante, interesado. «Entiendo lo que quieres decir, pero ¿y tú? ¿Estás preparado para lidiar con lo que podrías descubrir sobre tu padre?». Miguel dudó, su mirada perdiéndose en la taza de café frente a él. «¿Y si no me gusta lo que escucho? ¿Y si él no ha cambiado? No sé si puedo enfrentar eso de nuevo». Mientras los dos amigos discutían, Alejandro recibió la noticia de que Miguel había ganado una competencia de startups. Un torbellino de orgullo y arrepentimiento invadió su pecho. La idea de que su hijo estaba prosperando, incluso sin él, era un arma de doble filo. Sentado en su oficina, la mente de Alejandro comenzó a agitarse y no pudo evitar que una lágrima se deslizara por su rostro. «Lo logró, a pesar de mí», pensó, el peso de la culpa casi insoportable. El teléfono sonó, rompiendo su ensueño. Era Clara nuevamente, quien lo alertaba sobre los próximos compromisos, pero en su mente, la única cosa que resonaba era la imagen de Miguel, ahora un joven talentoso y decidido, que había crecido sin él. «Necesito encontrar una manera de redimirme», murmuró Alejandro para sí mismo, ya decidido a no dejar escapar la oportunidad. El pasado podía ser una prisión, pero estaba determinado a abrir la puerta y enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Miguel observaba la pantalla de su laptop, los ojos fijos en las líneas de código que danzaban como una sinfonía tecnológica. La aplicación que había creado, un vínculo entre huérfanos y sus familias biológicas, era más que un proyecto, era su propia búsqueda de identidad y pertenencia. Sin embargo, la celebración de su reciente victoria en una competencia de startups no lograba borrar la sombra de incertidumbre que pesaba sobre él. «Roberto, ¿realmente crees que estoy listo para esto?», Miguel preguntó, la voz cargada de ansiedad. Se alejó de la computadora, dejando el cursor parpadeando impotente en la pantalla. Roberto, su mejor amigo y socio,
detuvo lo que estaba haciendo y se volvió hacia Miguel, percibiendo la lucha interna de su amigo. «Mira, amigo, eres quien más calificado para hacer esto. Tienes una historia que puede cambiar vidas, incluida la tuya. Pero, ¿y si no te gusta lo que escuchas? No puedes dejar que el miedo te paralice. ¿Y si no me gusta lo que escucho? ¿Y si él no ha cambiado?», Miguel cuestionó, la frustración creciendo en su voz. «He pasado toda mi vida tratando de entender por qué me dejó. Y ahora, después de todos estos años, no sé si estoy preparado para lo que viene». Roberto dudó, buscando las palabras adecuadas. A veces, la verdad es dolorosa, pero es mejor que vivir en la oscuridad. Necesitas darte la oportunidad de descubrir quién es él realmente ahora. Al otro lado de la ciudad, Alejandro se encontraba en su lujosa oficina, rodeado de premios y reconocimientos, pero su mente estaba lejos de todo ese éxito. Recordaba el día fatídico en que decidió dejar a Miguel atrás, como si el peso de la culpa lo asfixiara. La conversación con Clara resonaba en su mente. «No puedes seguir huyendo de tus sombras, Alejandro», dijo Clara, organizando papeles en la mesa. «Necesitas enfrentar esto de frente. Contrata a un investigador. Descubre dónde está». La idea de buscar a Miguel hizo que su corazón se disparara. «¿Y si él me odia? ¿Qué haré si no quiere verme?», murmuró, su mirada perdida en la ventana que mostraba la agitada Ciudad de México afuera. «Necesitas correr ese riesgo. Para él, puedes ser solo un hombre de negocios, pero para ti, él es tu hijo, y debes ser el padre que él merece», respondió Clara, poniendo una mano reconfortante en su hombro. Decidido a dar un paso adelante, Alejandro llamó a un investigador privado. Las horas se arrastraron mientras esperaba noticias. Finalmente, llegó la llamada. «Él estará en la conferencia de tecnología en la Ciudad de México la próxima semana», informó el investigador. La noticia trajo una mezcla de alivio y pavor. Alejandro sintió un escalofrío en el estómago al pensar en cómo debería proceder. «Los ojos que me asustaron y que ahora me persiguen», pensó, recordando cómo la apariencia de Miguel lo había llevado a tomar la decisión que arruinó sus vidas. «Necesitas ir», insistió Clara cuando Alejandro compartió la información. «Pero si vas, no lo hagas un espectáculo. Él no necesita un empresario, necesita un padre». Las palabras de ella resonaron en su mente mientras reflexionaba sobre qué hacer. La idea de encontrarse con Miguel lo dejaba dividido entre la esperanza de un reencuentro y el miedo al rechazo. Sabía que debía enfrentar esos ojos de colores diferentes, que ahora simbolizaban no solo el dolor del pasado, sino la posibilidad de un futuro distinto. Con un profundo suspiro, Alejandro decidió que estaba dispuesto a asumir ese riesgo. Era hora de confrontar los demonios que lo atormentaban. Miguel estaba sentado frente al espejo de su habitación, ajustando la corbata y tratando de ocultar la ansiedad que pulsaba en su pecho. La conferencia de tecnología, donde presentaría su revolucionaria aplicación, estaba a punto de comenzar y, a pesar del entusiasmo que lo rodeaba, un pensamiento persistente lo atormentaba: el posible reencuentro con su padre. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la frenética actividad de la Ciudad de México, con sus calles llenas de vida y la energía vibrante que siempre lo había fascinado. Pero hoy, esa energía parecía distante. «Roberto, ¿crees que estoy haciendo lo correcto?», preguntó Miguel, girándose hacia su mejor amigo, que estaba sentado en un rincón revisando algunas notas. La expresión de Roberto era seria, pero su mirada transmitía apoyo. «Por supuesto que sí, Miguel. Estás cambiando vidas. Esto es mucho más grande que tú», respondió Roberto, dejando de lado su cuaderno. «Pero también debes recordar que esta presentación es sobre ti y tu trabajo. No dejes que el pasado defina tu presente». Miguel respiró hondo, tratando de absorber las palabras de su amigo. «¿Y si no me gusta lo que escucho? ¿Y si él no ha cambiado? ¿Qué haré con eso?». La preocupación estaba estampada en su rostro y no podía alejar la idea de que el reencuentro podría ser una fuente de dolor, en lugar de sanar. Roberto se levantó, acercándose a Miguel. «Es una posibilidad, sí, pero no puedes controlar lo que va a suceder. Lo que puedes controlar es cómo reaccionas a eso. Si no le das una oportunidad, nunca lo sabrás». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alejandro estaba atrapado en un torbellino de emociones. Se encontraba en su lujosa oficina,
rodeado de documentos y proyectos que exigían su atención, pero ninguna de esas cosas importaba en ese momento. Miró por la ventana, observando la misma ciudad que Miguel contemplaba, pero con un peso diferente en su corazón. La culpa lo consumía y cada pensamiento sobre su hijo lo hacía sentirse aún más pequeño. ¿De verdad vas a buscarlo, Alejandro? Después de todo esto, Clara, su asistente, interrumpió sus pensamientos. Ella estaba allí, firme y sólida, una ancla en medio del caos emocional que lo rodeaba. Tengo que hacerlo. Necesito hacer esto. No puedo seguir viviendo con este peso, respondió Alejandro, su voz baja y temblorosa. ¿Pero qué y si él me odia? ¿Y si no quiere saber de mí? Clara le puso la mano en el hombro, mirándolo a los ojos. No puedes controlar las reacciones de él, pero puedes ser honesto. Y eso es lo que más importará. Él necesita saber qué te importa. Con la determinación comenzando a tomar forma, Alejandro decidió que iría a la conferencia. Si no lo hago ahora, no sé si tendré otra oportunidad, pensó mientras se ponía el saco. En la conferencia, Miguel se estaba preparando para subir al escenario. Sentía el corazón acelerado, pero, al mismo tiempo, una ola de determinación lo invadía. Se volvió hacia Roberto una vez más, buscando ese apoyo que siempre lo había ayudado a seguir adelante. Voy a hacerlo, Roberto. Voy a mostrar a todos lo que he construido. Y si él está allí, bueno, eso lo manejaré después, declaró Miguel, sintiéndose un poco más fuerte. Eso es. Estás listo para brillar, respondió Roberto, sonriendo. Recuerda, este es tu momento. Haz que valga la pena. Miguel subió al escenario, la multitud aplaudiendo calurosamente. Respiró hondo, sintiendo la energía fluir a través de él. Hola a todos. Mi nombre es Miguel, y hoy estoy aquí para presentar lo que creo que es una herramienta poderosa para conectar a niños huérfanos con sus familias biológicas. Comenzó a hablar con pasión, describiendo su aplicación y las motivaciones que lo llevaron a crearla. Hablaba del deseo de cada niño de conocer sus raíces y del derecho de cada uno a un hogar. Entre la multitud, escondido detrás de un grupo de inversores, Alejandro observaba. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba a Miguel compartir su historia, su dolor y sus esperanzas. Era un momento de orgullo, pero también de profundo arrepentimiento. Se preguntaba si Miguel podría verlo, si reconocería al hombre que una vez fue su padre. La tensión en el aire era palpable, y Alejandro sintió que la vida estaba a punto de cambiar para ambos, independientemente de lo que sucediera a continuación. Después de la presentación de su aplicación, Miguel sentía una mezcla de adrenalina y nerviosismo. El auditorio aún resonaba con los aplausos, pero apenas podía escuchar los elogios. Su corazón latía con fuerza y necesitaba un momento para procesar todo. Mientras tanto, Alejandro, escondido entre la multitud, observaba a su hijo con ojos llenos de orgullo, pero también de dolor. Sabía que ese era el momento que tanto deseaba, pero la ansiedad lo consumía, como un espectro que se acercaba silenciosamente. Alejandro respiró hondo y se acercó a Miguel, tratando de ignorar las voces a su alrededor. Pero, en cuanto Miguel lo vio, la expresión del joven se cerró. La frialdad era palpable, casi como una barrera invisible que los mantenía a distancia. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Negocios o culpa?, preguntó Miguel, con la voz firme, pero la emoción a flor de piel. Alejandro dudó. Las palabras que había ensayado durante el viaje a la conferencia parecían evaporarse en el aire tenso entre ellos. Solo quería verte, ver en qué te has convertido, intentó explicar, pero su voz falló y se sintió pequeño ante la fuerte presencia de Miguel. ¿Ver en qué me he convertido?, repitió Miguel, el sarcasmo evidente en su tono. No puedes simplemente volver y observar mi vida desde lejos como si nada hubiera pasado. Me dejaste, me abandonaste. El dolor en las palabras de Miguel era casi tangible, una herida abierta que había cargado durante años. Alejandro sintió el peso de la culpa presionarlo. Sé que no tengo el derecho de pedir disculpas, pero necesitas entender que fue una decisión difícil. No sabía cómo lidiar con tu apariencia. Estaba asustado, confesó, la sinceridad en su voz casi rompiendo su corazón. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ti. Miguel sacudió la cabeza, indignado. Lo que tú llamaste lo mejor fue, en realidad, lo peor que pudiste haber hecho. Pensaste que mi diferencia era un defecto,
Pero fue tu debilidad la que me definió. Las palabras de Miguel cortaron como una hoja afilada, y Alejandro sintió una ola de arrepentimiento invadir su pecho. Miró a los ojos de Miguel, esos ojos de colores diferentes que, durante tanto tiempo, lo habían atormentado. Ahora, esos ojos estaban llenos de dolor y resentimiento. «Yo nunca quise que te sintieras así», dijo Alejandro, con la voz temblorosa. «Siempre supe que eras especial. Tu madre decía que tus ojos eran un signo de suerte, que eras un niño elegido. Yo simplemente no pude verlo en ese momento». Miguel cruzó los brazos, la desconfianza evidente en su mirada. «Si realmente creías en eso, habrías luchado por mí, me habrías aceptado, pero no lo hiciste. Tu huida fue tu elección, y ahora quieres que simplemente lo olvide». La tensión entre ellos era casi insoportable, y Alejandro se sintió paralizado. Quería acercarse a Miguel, explicarle todo, pero las palabras parecían perderse en un mar de arrepentimiento. «Yo no quiero que esto sea así. Por favor, dame una oportunidad para explicar», imploró Alejandro, con la vulnerabilidad reflejada en su mirada. Miguel, por su parte, estaba en un torbellino de emociones. Quería creer que su padre había cambiado, que el dolor de su infancia podía superarse, pero la imagen del hombre que lo abandonó aún estaba fresca en su memoria. «Puedes explicar todo lo que quieras, B, pero eso no cambia lo que hiciste, no cambia lo que viví». Alejandro sintió el peso de esas palabras como una piedra en su corazón. Se dio la vuelta, incapaz de soportar más la rejección. Con las lágrimas ardiendo en sus ojos, salió del auditorio, sintiéndose más perdido que nunca. Clara, que estaba esperando afuera, notó la agitación en el rostro de Alejandro. «No puedes rendirte así», le dijo, sujetando su brazo. «Necesitas enfrentar esto. Él merece saber que estás aquí, que te importa». Pero Alejandro estaba devastado. «¿Y si eso no es suficiente? ¿Y si nunca me perdona?», cuestionó, con el dolor evidente en su voz. Clara solo lo miró, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Miguel se sentó en la mesa de un pequeño y acogedor café, en el centro de la Ciudad de México. La atmósfera era vibrante, con el olor de café fresco y la animada conversación de los clientes a su alrededor, pero él estaba distante, sumido en sus propios pensamientos. Roberto, su mejor amigo y socio de negocios, observó la expresión preocupada de Miguel mientras removía su propio café. «Estás pensando en tu padre otra vez, ¿verdad?», preguntó Roberto, rompiendo el silencio. Miguel suspiró, pasando la mano por su cabello castaño desordenado. «Sí, es difícil no pensar. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Realmente le importa? ¿Acaso ha cambiado?». Roberto se inclinó un poco más cerca, la seriedad en su mirada reflejando la preocupación que sentía por su amigo. «Mira, Miguel, perdonar no se trata de él, se trata de ti. Tienes que decidir qué significa esta reconexión para tu vida». Miguel movió la cabeza, su corazón pesando con el recuerdo de la frialdad que sintió al ver a Alejandro después de tantos años. «¿Y si no me gusta lo que escucho? ¿Y si no ha cambiado nada? ¿Y si solo está aquí por mi fama? Entonces tendrás la oportunidad de decírselo. Pero, ¿y si realmente está arrepentido? No puedes dejar que esta oportunidad se escape por miedo. Piensa en los niños que estás ayudando con tu aplicación. Siempre has hablado de cómo merecen saber de dónde vienen. Y ahora tú también tienes esa oportunidad», dijo Roberto, con una voz firme, pero amable. Miguel miró a su amigo, sintiendo una ola de gratitud. Roberto siempre sabía las palabras correctas para motivarlo a seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. «Tienes razón, necesito enfrentar esto de frente. Pero, ¿y si me lastiman otra vez?». La expresión de Roberto se suavizó. «El dolor es parte del proceso, Miguel. Todos tenemos nuestras cicatrices. Lo importante es cómo lidiamos con ellas». Mientras tanto, Alejandro caminaba por las calles de la Ciudad de México, su mente girando en torno al reencuentro con Miguel. El peso de la culpa aún lo seguía como una sombra, y no podía deshacerse del pensamiento incómodo que lo atormentaba. «¿Qué le diría? ¿Cómo me verá?», murmuraba para sí mismo, mientras pasaba por puestos llenos de vida y color. «Señor Alejandro, parece perdido», dijo Clara, su asistente, al acercarse a él. «Estás pensando en Miguel, ¿verdad?». «Por supuesto», respondió Alejandro, mirando al suelo. «Siento que no tengo derecho a presentarme ante él. ¿Y si me odia? Él puede culparme por todo.
No puedes vivir a la sombra de lo que hiciste. Tienes que enfrentar la verdad y, más importante, el dolor que causaste, dijo Clara, con un tono de voz firme, pero reconfortante. Las personas cambian, y tú también puedes, pero necesitas ser honesto, no solo contigo mismo, sino también con él. Alejandro se detuvo en un punto, con la mirada fija en la calle concurrida frente a él. ¿Crees que él me escuchará? ¿Que querrá escuchar lo que tengo que decir? Solo hay una manera de averiguarlo. Necesitas intentarlo, animó Clara. Y si él se niega a escuchar, entonces esa será su decisión, pero necesitas darte la oportunidad de reparar lo que puedas. De vuelta en el café, Miguel comenzó a recordar algo que su madre le había dicho una vez, mientras hojeaba un álbum de fotos. Era una conversación que ahora resonaba en su mente. Ella siempre creyó en mí, incluso cuando yo no creía. ¿Por qué mi padre no pudo ser así?, murmuró Miguel, más para sí mismo que para Roberto. Roberto, al notar el cambio en la expresión de Miguel, preguntó, ¿en qué estás pensando? Mi madre, las cartas que me dejó. Siempre me pregunté si mi padre tenía algún recuerdo de ella, algo que lo conectara conmigo. ¿Acaso se acordó de quién soy? ¿De quién era ella? Tal vez sea hora de descubrirlo, sugirió Roberto. Este reencuentro puede ser lo que necesitas para entender mejor tu pasado. Miguel asintió lentamente, la determinación comenzando a brotar dentro de él. Sí, necesito saber la verdad, no solo sobre él, sino sobre mí mismo. Mientras los dos amigos terminaban sus bebidas, la vida continuaba a su alrededor, llena de posibilidades y promesas. Miguel estaba listo para enfrentar lo que estaba por venir, incluso si eso significaba confrontar sus propias heridas. Alejandro estaba en un estado de confusión y dolor. Después del tenso reencuentro con Miguel, se alejó, la mente turbada por recuerdos y emociones conflictivas. Sentado en un banco de un parque en la Ciudad de México, observó el movimiento de las personas a su alrededor, pero su cabeza estaba lejos, en esos ojos de colores diferentes que lo perseguían en sus pensamientos. ¿Cómo había podido dejar a Miguel atrás? El peso de la culpa parecía aún más sofocante cuando recordaba cómo su madre, María, siempre hablaba de la belleza única de su hijo. Sus ojos son especiales, solía decir, como si fuera un encantamiento que hacía a Miguel diferente, pero también extraordinario. Mientras tanto, en su casa, Miguel estaba inmerso en sus emociones. El dolor del abandono aún ardía en su pecho, pero ahora había un nuevo elemento, la curiosidad sobre lo que había guardado en su corazón su padre. Las cartas que su madre le había dejado eran un eco del amor que siempre había deseado, pero que nunca tuvo el privilegio de vivir de verdad. Se sentó en su mesa, la suave luz del atardecer filtrándose por la ventana, y comenzó a leer una de las cartas. Las palabras de María haciendo que su corazón se acelerara. «Querido Miguel», comenzaba la carta, «tú eres la luz de mi vida. Tus ojos, con sus colores diferentes, son la prueba de que eres especial. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario». Miguel sintió una ola de emociones al leer esas palabras. Sentía que su madre creía en él, incluso cuando su padre había fallado, pero el dolor del rechazo de Alejandro se mezclaba con el amor que tenía por su madre. En ese momento, Miguel decidió que necesitaba entender más sobre su padre. No quería vivir solo con la amargura. El recuerdo de los ojos de Alejandro, que lo habían asustado en la infancia, ahora se convertía en un símbolo de algo más, la búsqueda de comprensión. Agarró su celular y llamó a Roberto. «Miguel, ¿estás bien?», preguntó Roberto, la preocupación evidente en su voz. «Estoy, pero necesito ayuda. Quiero entender por qué me abandonó. Eso puede ser doloroso, pero necesitas hacerlo por ti, no por él». Miguel suspiró. «¿Y si él no cambia? ¿Y si nada de lo que escuche hace la diferencia? No puedes prever el futuro, pero tienes que intentarlo. El perdón no se trata de él, se trata de que tú encuentres paz». Mientras Miguel hablaba, Alejandro estaba en su propia montaña rusa emocional. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, y sabía que necesitaba ser honesto. Cuando finalmente decidió encontrarse con su hijo nuevamente, un misto de esperanza y miedo lo envolvía. Recordaba un momento con María, cuando ella le hablaba sobre Miguel. «Él es único, Alejandro. No lo veas como un error, sino como una oportunidad para aprender y crecer». Ahora entendía que, al mirar a los ojos de Miguel,
Debía ver la belleza que María siempre enfatizaba. Al día siguiente, Alejandro decidió que era hora de abrir su corazón. Buscó a Miguel en un café donde sabía que estaría. El ambiente estaba repleto de personas, pero solo la figura de Miguel dominaba su visión. Al acercarse, Alejandro sintió una mezcla de orgullo y vergüenza. «Hola, Miguel», dijo, la voz casi entrecortada. «¿Te importaría si hablamos un momento?» Miguel lo miró. Una expresión de desconfianza y confusión estampada en su rostro. «¿Qué quieres, Alejandro? ¿Negocios o culpa?» Alejandro se sintió desarmado, pero eso no lo detuvo. «Solo quiero entender, yo fallé como padre. No sabía cómo lidiar con tu diferencia, y eso me hizo creer que te estaba protegiendo, pero estaba equivocado». Miguel sintió que la indignación se transformaba en una ola de emociones. «¿Pensaste que mi diferencia era un defecto? Pero fue tu debilidad la que me definió. ¿Qué tienes que decir sobre eso?» Alejandro sintió el peso de las palabras de su hijo como un golpe. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero debes saber que tu madre siempre creyó en ti. Ella decía que tus ojos eran la prueba de que eras especial. Yo debía haber hecho lo mismo». Miguel miró a Alejandro, la rabia y el dolor mezclándose con una curiosidad dolorosa. «¿Guardaste las cartas de ella?» «Las guardé todas», respondió Alejandro, la voz temblorosa. «No tuve el valor de deshacerme de ellas. Quería que supieras que, incluso en mi ausencia, ella siempre te amó». Con la revelación, Miguel sintió que sus defensas comenzaban a desmoronarse. No sabía si podría perdonar completamente a Alejandro, pero la vulnerabilidad que veía en los ojos de su padre comenzaba a abrir una nueva puerta. «¿Por qué nunca me dijiste esto antes?» «Porque tenía miedo de que no quisieras escuchar. Pero ahora, Miguel, te imploro por una oportunidad. Quiero ser el padre que mereces». Miguel se quedó en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Las palabras de Alejandro eran un paso hacia algo que nunca imaginó que sería posible. Quería creer que había una oportunidad de reconstruir algo que se había perdido, aunque eso exigiera tiempo y confianza. La conferencia de prensa estaba programada para ser un evento de gran repercusión. Los periodistas, con sus cámaras y grabadoras listas, esperaban ansiosos las declaraciones de Alejandro, quien, después de años fuera del centro de atención por su pasado, finalmente regresaba al escenario público. La sala estaba repleta de miradas curiosas, y la tensión en el aire era palpable. Miguel, en medio de la multitud, sentía un nudo en la garganta. Sabía que estaba a punto de ser el centro de atención, no solo por su éxito, sino por la presencia del padre que lo había abandonado. Alejandro entró a la sala. Su postura era firme, pero sus ojos traicionaban una mezcla de nerviosismo y vergüenza. Se posicionó al lado del micrófono, mientras los reporteros comenzaban a lanzar preguntas. El primero en levantar la mano fue un periodista conocido por su perspicacia. «Señor Alejandro, ¿qué siente al ver el éxito de su hijo?», preguntó con una sonrisa que mezclaba ironía y curiosidad. Alejandro dudó por un momento, tragándose la angustia. La pregunta lo golpeó. Miró a Miguel, que estaba un poco alejado, pero sus ojos se encontraron. Era como si, en ese instante, una corriente invisible los uniera, compartiendo el mismo dolor y la misma esperanza. Alejandro respiró profundo antes de responder. Orgullo y arrepentimiento. Su voz estaba temblorosa, pero firme. «Él logró todo esto sin mí. Yo fallé como padre». Las palabras de Alejandro resonaron en la sala, y un murmullo de sorpresa se extendió entre los reporteros. Miguel sintió una ola de emociones encontradas. Quería creer que su padre estaba diciendo la verdad, pero el miedo y la desconfianza aún pesaban en su corazón. Una reportera, impertinente, aprovechó el momento. «¿Y cómo te sientes, Miguel? ¿La presencia de tu padre aquí hoy trae alguna emoción positiva?» Miguel se mantuvo firme. A pesar de la presión de la pregunta, sabía que ese era el momento de afirmarse. «Mi trabajo no se trata de él», habló con una voz controlada, pero llena de significado. «Se trata de dar oportunidades a quienes han sido olvidados». La mirada de Miguel se fijó en Alejandro y continuó. «Mi aplicación es un puente hacia la verdad, no hacia los fantasmas del pasado». Las palabras de Miguel impactaron a Alejandro como una flecha. Alejandro se sintió pequeño ante la grandeza de su hijo, que había crecido enfrentando los desafíos que él mismo le había impuesto. La expresión de Alejandro se retorció en una mezcla de dolor y admiración. Sabía que, por más que intentara,
Nunca podría borrar los años de ausencia, pero allí estaba una nueva oportunidad, una oportunidad para demostrarle a Miguel que estaba dispuesto a cambiar. La conferencia continuó, pero Alejandro se dio cuenta de que necesitaba alejarse del ego y del estatus que su posición le confería. Mientras las preguntas seguían, escuchó otras voces, pero su mente estaba enfocada solo en Miguel. Recordó las cartas que había guardado, las historias que nunca contó y el dolor que nunca tuvo el valor de compartir. Todo eso pesaba en su corazón, y sabía que necesitaba actuar. Cuando la conferencia finalmente llegó a su fin y los reporteros empezaron a dispersarse, Alejandro se acercó a Miguel, aún rodeado por una aura de tensión. Sentía que cada paso que daba hacia su hijo era una prueba de su determinación. «Miguel», comenzó Alejandro, dudoso, buscando las palabras adecuadas. «Sé que estoy pidiendo mucho, pero yo realmente quiero intentarlo. Quiero ser el padre que te mereces». Miguel miró directamente a los ojos de su padre, y por un breve instante, Alejandro vio la vulnerabilidad reflejada en la expresión del hijo. Era un momento de debilidad y fuerza, una invitación al diálogo que podría cambiarlo todo. «Necesitas entender que no puedo simplemente olvidar lo que pasó», Miguel respondió, su voz firme, pero con un toque de tristeza. «No es fácil para mí». Alejandro asintió, sintiendo el peso de la verdad en las palabras de su hijo. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reconstruir lo que se había perdido. Lo que estaba en juego ahora no era solo el perdón, sino la posibilidad de un nuevo comienzo y la certeza de que, incluso ante el dolor, había esperanza. Miguel estaba sentado en un café concurrido de la Ciudad de México, observando a las personas que pasaban apresuradas. El aroma del café fresco se mezclaba con el bullicio de las conversaciones, pero su mente estaba lejos de aquel ambiente vibrante. Pensaba en el encuentro con Alejandro, su padre, y sobre la decisión que necesitaba tomar. Roberto, su mejor amigo, notó la expresión pensativa de Miguel y no dudó en sentarse frente a él. «Estás en otro lugar, Miguel. ¿Qué está pasando?», preguntó Roberto, inclinándose un poco hacia adelante, con una expresión de preocupación. «Solo, no sé si puedo darle una oportunidad», respondió Miguel, con los ojos fijos en la taza de café. «Él me abandonó. ¿Cómo puedo confiar en un hombre que me dejó por algo que nunca pedí?». Roberto respiró hondo, comprendiendo el dolor de su amigo. «Entiendo, pero ¿y si realmente está arrepentido? ¿No crees que valga la pena escuchar lo que tiene que decir? El perdón puede ser más liberador para ti que para él». Miguel miró hacia arriba, encontrando los ojos sinceros de Roberto. «¿Y si no ha cambiado? ¿Y si todo esto es solo una farsa? Entonces tendrás la certeza. Pero, si realmente está dispuesto a cambiar, podrías tener la oportunidad de sanar viejas heridas», insistió Roberto, con un tono alentador. «Te lo mereces, Miguel. Mereces saber si puedes construir algo diferente». Esas palabras resonaron en la mente de Miguel mientras reflexionaba. Sabía que el dolor del abandono lo acompañaba como una sombra, pero la posibilidad de un nuevo comienzo también lo atraía. «Quizás debería darle una oportunidad», murmuró casi para sí mismo. Mientras tanto, Alejandro estaba en su oficina, con el corazón pesado de ansiedad. Revisaba los mensajes que había escrito para Miguel, tratando de encontrar las palabras que pudieran expresar su arrepentimiento. La conversación con Clara aún resonaba en su mente, y sabía que necesitaba ser sincero. «¿Es eso lo que quieres, Alejandro?», preguntó Clara, entrando en la oficina e interrumpiendo sus pensamientos. «¿Realmente quieres redimirte?». Alejandro miró a Clara, su asistente y amiga, y respondió con sinceridad: «Sí, quiero que sepa que me importa, que siempre me ha importado, incluso cuando tomé la decisión equivocada». Clara cruzó los brazos, observando al hombre que conocía tan bien, pero que ahora parecía tan vulnerable. «Entonces necesitas ser honesto, no solo sobre tus sentimientos, sino sobre tus acciones. Él necesita ver que estás dispuesto a cambiar». Con la determinación renovada, Alejandro decidió que haría una declaración pública, no solo para Miguel, sino también para el mundo. Al prepararse para la conferencia de prensa, ensayó en voz alta: «Fallé como padre, y lo siento mucho por eso. Espero que Miguel pueda enseñarme a ser mejor». La idea de exponer su vulnerabilidad lo ponía nervioso, pero sabía que era lo que necesitaba hacer.
El día de la conferencia, la sala estaba llena de reporteros y periodistas, todos ansiosos por escuchar lo que el empresario tenía que decir. Miguel también estaba presente, en silencio, observando a su padre desde lejos. Cuando Alejandro finalmente subió al escenario, sintió el peso de todas las miradas sobre él. La presión era casi insoportable. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó Alejandro, su voz un poco temblorosa. «Hoy, no estoy aquí solo como un empresario exitoso. Estoy aquí como un padre que cometió un error irreparable». Respiró hondo, tratando de controlar la emoción que amenazaba con desbordarse. «Fallé como padre. Dejé a mi hijo, Miguel, por una diferencia que no supe aceptar, y lo siento mucho por eso». Miguel observaba, el corazón dividido. Las palabras de Alejandro eran una mezcla de dolor y esperanza. «Espera, ¿estás haciendo esto por mí?», pensó, aún dudando de la sinceridad de aquella declaración. «Quiero que sepa que me arrepiento», continuó Alejandro, ahora con la voz firme, «y espero que pueda darme una oportunidad de mostrarle que soy más que aquel hombre que lo abandonó. Espero que él me enseñe a ser el padre que merece». Miguel sintió un nudo formarse en su garganta. Quería creer en las palabras de Alejandro, pero el dolor del pasado aún pesaba sobre él. Cuando la conferencia terminó, se acercó a su padre, luchando contra la tormenta de emociones que lo invadía. «¿Realmente sientes eso?», preguntó Miguel, la voz baja pero firme. «Sí, Miguel, lo siento mucho, y si me das una oportunidad, quiero intentar ser el padre que no tuviste», respondió Alejandro, mirándolo a los ojos con sinceridad. Tras un momento de silencio, Miguel finalmente asintió. «Quizás pueda escucharte, pero eso no significa que será fácil». La decisión estaba tomada. Tendrían una oportunidad de reconstruir lo que se había perdido, pero ambos sabían que el camino sería largo y desafiante. Alejandro y Miguel estaban en un momento decisivo en sus vidas. Después del doloroso reencuentro y las revelaciones que sacudieron sus cimientos emocionales, ambos sabían que el camino hacia la reconstrucción de su relación estaría lleno de desafíos, pero también de posibilidades. Esa mañana soleada, Alejandro decidió sumergirse de lleno en el mundo de Miguel, comenzando por entender la revolucionaria aplicación que había cambiado la vida de tantos niños. La oficina de Miguel era pequeña, pero vibrante. Las paredes estaban cubiertas de post-its de colores, cada uno representando una idea o una historia de vida que él había tocado con su trabajo. Alejandro se sentó a la mesa, nervioso, pero decidido. Miguel entró en la sala con una taza de café en la mano, y la tensión era palpable. «Entonces, ¿cómo imaginas que puedes ayudar?», preguntó Miguel, levantando una ceja. Había un mixto de escepticismo y curiosidad en su mirada. «Yo quiero entender, quiero saber cómo funciona todo esto, y si me dejas, me gustaría involucrarme de verdad», respondió Alejandro, tratando de ocultar el temblor en su voz. «Estás haciendo algo increíble, Miguel. Quiero ser parte de esto». Miguel observó a su padre, intentando leer sus intenciones. «Es más que solo promover una aplicación, Alejandro. Se trata de personas. Se trata de dar voz a quienes han sido olvidados. Si quieres involucrarte, necesitas entender eso». «Entonces enséñame», dijo Alejandro, sintiendo un impulso de esperanza. «Muéstrame cómo haces esto, cómo tocas la vida de las personas». Miguel dudó, pero, en un momento de vulnerabilidad, aceptó. «Está bien, empezaremos desde lo básico». Se levantó, tomó una tableta y comenzó a mostrar los datos de la aplicación. «Aquí hay algunas estadísticas. Cada uno de estos números representa a un niño, y cada niño tiene una historia». Alejandro observó atentamente mientras Miguel explicaba las funcionalidades de la aplicación, la forma en que conectaba a huérfanos con sus familias biológicas, creando un espacio seguro para que pudieran conocer sus orígenes. La pasión de Miguel era contagiosa. Alejandro se vio inmerso en ese mundo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió su corazón calentarse con un propósito. En los días siguientes, Alejandro se dedicó a ayudar a Miguel. Empezó a aprender sobre empatía y las complejidades del involucramiento emocional con las historias que su hijo compartía. Durante una visita a un orfanato, Alejandro sintió el peso de la realidad. Los niños, con sus miradas esperanzadas, eran el reflejo de lo que Miguel había vivido.
El silencio que flotaba en el aire se interrumpía solo por las risas inocentes y los sonidos de juegos. ¿Recuerdas cómo era aquí, Miguel?, preguntó Alejandro, observando a una niñita con ojos brillantes que jugaba con un juguete roto. Sí, respondió Miguel, con la voz entrecortada. Era todo lo que tenía, pero también era donde aprendí a soñar. Alejandro miró a su hijo, dándose cuenta de la profundidad de lo que estaba diciendo. Lo siento por no haber estado presente, por no haberte visto como realmente eres. Miguel suspiró, su mirada suavizándose. Estás aquí ahora. Eso ya es un comienzo. En ese momento, Alejandro se acercó a la niñita y delicadamente le entregó un juguete nuevo que había traído. Este es para ti, le dijo, sonriendo. La niña lo miró con sorpresa, antes de iluminar el ambiente con una sonrisa genuina. Miguel observó la interacción con una nueva comprensión. Estás aprendiendo. Eso es bueno. Quiero ser mejor para ti, para todos, admitió Alejandro. Quiero aprender a conectarme con las personas, así como tú lo haces. Entonces sigue así, respondió Miguel, con un brillo de esperanza en los ojos. Estás en el camino correcto. La conexión creciente entre padre e hijo era palpable. Estaban comenzando a descubrirse el uno al otro a un nivel más profundo, y con eso, el dolor del pasado comenzaba a disiparse. La jornada para la reconstrucción de lazos apenas comenzaba, pero ambos estaban decididos a caminar juntos, paso a paso, hacia un futuro más iluminado. Miguel subió al escenario, su corazón latiendo con fuerza, pero no de miedo. Miró a la audiencia llena de rostros ansiosos y, entre ellos, divisó a Alejandro, su padre, que lo observaba con una mezcla de admiración y angustia. Era un momento que había estado esperando, no solo para exponer su aplicación revolucionaria, sino para compartir una parte de su propia historia. La luz del reflector iluminaba su rostro, pero sentía que la verdadera luz provenía de los recuerdos de su madre, quien siempre había creído en él, incluso en los momentos más oscuros. Buenas noches a todos, comenzó Miguel, con su voz firme y clara. Hoy, no estoy aquí solo para hablar sobre tecnología, sino para abordar algo mucho más profundo, la conexión humana. Hizo una pausa, respirando hondo, mientras las palabras que seguían parecían fluir de su alma. Cada uno de nosotros tiene una historia, y cada historia merece ser contada. Cuando creé esta aplicación, mi objetivo era simple: ayudar a niños huérfanos a encontrar a sus familias biológicas. Porque, en el fondo, todos buscamos pertenencia. La audiencia estaba atenta, y Miguel podía sentir la energía pulsante del momento. Vio a Alejandro inclinarse hacia adelante, prestando atención a cada palabra. Crecí sin saber por qué mi madre me dejó, pero con el tiempo, me di cuenta de que su amor nunca desapareció. Estaba en cada carta que encontré, en cada recuerdo que guardé, y fue esa fuerza la que me impulsó a crear una herramienta que puede cambiar vidas. Después del discurso, Miguel salió del escenario, y para su sorpresa, encontró a Alejandro esperándolo. El empresario estaba visiblemente emocionado. «Miguel», dijo Alejandro, con la voz temblorosa, «fuiste increíble. Estoy tan orgulloso de ti». Miguel dudó. Quería sentir ese orgullo como algo positivo, pero el dolor del pasado aún pesaba en su corazón. «Solo estás orgulloso porque ahora soy alguien, y lo que hiciste no se borra con palabras, padre». Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero no se dejó abrumar. «Sé que cometí errores, y no espero que me perdones ahora, pero quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a aprender, a escuchar. Quiero entenderte». Miguel miró a los ojos de su padre, esos mismos ojos que tanto había temido. «¿Quieres entender? Entonces escúchame. No soy solo lo que dejaste atrás. Soy más que tu culpa. Soy un hombre que quiere hacer la diferencia, que quiere ayudar a otros a encontrar sus hogares. Y esto no tiene nada que ver contigo». Alejandro sintió el dolor en las palabras de su hijo, pero también la determinación. «Tienes razón. No tengo derecho a exigir nada de ti, pero y por favor, dame una oportunidad, una verdadera oportunidad. Puedo ser mejor». Miguel reflexionó, recordando las cartas de su madre, las historias que ella siempre contaba sobre el amor y la esperanza. Quizás pueda darte una oportunidad, pero esto no será fácil, Alejandro. No se trata solo de mí, sino de todo lo que hiciste. La sinceridad en la voz de Miguel
hizo que el corazón de Alejandro se calentara. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario», insistió. «Solo déjame entrar. Vamos a reconstruir esto juntos». La conversación entre padre e hijo continuó, llena de sinceridad y vulnerabilidad. Mientras tanto, en la audiencia, Clara observaba, con el corazón lleno de esperanza. Sabía que el camino por delante sería largo, pero la disposición de ambos para enfrentar sus fantasmas era una señal de que algo nuevo podría florecer. Cuando el evento llegó a su fin, Miguel y Alejandro salieron juntos, caminando por la bulliciosa Ciudad de México. Las luces de la ciudad brillaban intensamente, pero para ellos, ese brillo era solo un reflejo de la nueva oportunidad que se estaban dando. «No prometo que será fácil», dijo Miguel, mirando hacia la ciudad iluminada. Alejandro respondió, con una mirada sincera, «Pero será real, y eso ya es suficiente». Los dos caminaron lado a lado, con la esperanza de que, juntos, pudieran crear un futuro donde el dolor del pasado pudiera transformarse en aprendizaje y amor.